Buenas tardes, vamos a abordar un tema interesante desde el punto de vista clínico, como es el empleo de medicamentos, de fármacos en el paciente geronte, en el paciente anciano. Una problemática bastante difícil en algunas veces de resolverlo. Para esto, ¿no es cierto?, uno tendría que plantearse que la selección y el uso de fármacos en ancianos es una cuestión de gran importancia en estos tiempos y debemos recordar que el envejecimiento progresivo de la población plantea importantes problemas sociosanitarios, ya que la alta prevalencia de enfermedades crónicas conlleva siempre un aumento en el uso, en el consumo de medicamentos, lo que se traduce la mayoría de las veces en un incremento en la aparición de eventos adversos, de interacciones farmacológicas, de errores en la prescripción y también a veces de falta de cumplimiento de las medicaciones. Más del 85% de pacientes mayores de 65 años se estima que en algún momento van a tener una indicación, una prescripción de algún medicamento, y a esto le debemos sumar además a aquellos que ocurren producto de la automedicación propia de muchos pacientes. Las estimaciones indican que alrededor más o menos de un 5% de las internaciones en un hospital se deben a efectos adversos de medicamentos, y si limitáramos el estudio a pacientes mayores de 65 años, probablemente incrementamos esta cifra en cerca del 17%. Todas estas consideraciones permiten resaltar la importancia de tener presente algunas diferencias que hacen que nuestros ancianos sean más vulnerables a los medicamentos en general. Para esto vamos a ver algunas características que tienen que ver con a quién definimos habitualmente como paciente anciano. Hay muchas clasificaciones en realidad, gerontes, ancianos, pacientes añosos. Cualquiera que utilicemos prácticamente hablan más o menos de lo mismo. De todos modos, tenemos que pensar que el paciente hoy se lo denomina adulto mayor, en general, a aquellos que superan los 65 años de edad. Hay algunos trabajos que indican que en países altamente desarrollados se podría definir que algunos individuos se consideran añosos en distintas edades. En los países en vías de desarrollo aproximadamente se estima alrededor de esta cifra. Algunos aspectos a tener en cuenta importantes son factores socioculturales. Recordemos que cerca del 85% de los pacientes se administran su propia medicación, y si presentamos algunos de los inconvenientes más importantes, como la pérdida de la memoria, de la audición y de la visión del paciente, esto es a tenerlo en cuenta de manera significativa, y hace muchas veces que el incumplimiento sea muy elevado. Algunos trabajos indican que el 50% de los tratamientos pueden verse involucrados al respecto. A esto le podemos además asociar que el paciente envejecido tiene una pluripatología, o sea, una confluencia de múltiples inconvenientes o enfermedades que hacen que reciba una gran cantidad de fármacos, de medicamentos. Y por supuesto los cambios biológicos relacionados con el incremento en la edad, lo que van a significar fundamentalmente todas aquellas consideraciones que vamos a ver. Adulto mayor frágil o paciente geriátrico son algunas de las diferencias. En respecto al adulto mayor se puede hablar de un adulto mayor sano, que fundamentalmente la tendencia desde el punto de vista terapéutico es más preventiva. El adulto mayor enfermo,
que por supuesto es asistencial la mayoría de las veces, pero también preventivo. En estas consideraciones se puede hablar de personas mayores autónomas, individuos mayores de 65 años, afectos de enfermedades agudas o crónicas, pero que no son potencialmente incapacitantes. Esto representaría aproximadamente entre el 64 y 75% de la totalidad. Personas mayores frágiles o de alto riesgo de dependencia, por lo general con algunas de estas consideraciones, o son mayores de 80 años, o tienen una pérdida funcional importante, viven solos, o pacientes que están institucionalizados fundamentalmente en hogares, en geriátricos, o tienen algún ingreso hospitalario reciente o reiterado por algún motivo, la polimedicación frecuente, esto lo hace muy frágil, y aproximadamente se calcula que la cifra está alrededor del 15% en este grupo. Y después tenemos lo que se denomina una persona mayor dependiente, que son pacientes incapacitados en sus domicilios o pacientes terminales con ingresos hospitalarios y descompensaciones clínicas frecuentes, y acá la cifra más o menos está alrededor del 5 al 10%. Y estas serían prácticamente las diferencias en las distintas características. El envejecimiento progresivo hace ver que a lo largo de las distintas décadas el incremento en la edad del paciente es muy significativo, y hoy en la actualidad tenemos aproximadamente en nuestro país una cifra que está relacionada con aproximadamente 4.200.000 pacientes mayores de 65 años, y de estos 914.000 son mayores de 80 años. Hacia el año 2030 se estima que esta cifra en nuestro país, en la cantidad de pacientes mayores de 65 años, va a trepar a 6.370.000 aproximadamente, de los cuales mayores de 80 años va a estar alrededor del 1.500.000 ancianos. A lo largo de las décadas, y tomando fundamentalmente como referencia una de las patologías más importantes, como es la patología del aparato cardiovascular en los pacientes de esta edad, algunos puntos han sido destacados en cada una de las décadas. Vamos a tomar fundamentalmente lo que ocurrió entre el año 1990 y 2000, donde lo más importante estuvo relacionado con cambios muy representativos en algunas cosas, como el mejor reconocimiento fisiopatogénico de enfermedades, la mejor aplicación de fármacos, estudiando de manera importante los aspectos farmacocinéticos que pueden ser diferentes en el anciano, y también algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado de los factores de riesgo y el tratamiento del accidente cerebrovascular, una de las patologías más incapacitantes en el paciente de esta edad. Y por supuesto que para los años que siguen, y fundamentalmente desde hoy hasta el año 2030, que son las estimaciones, vamos a tener como vimos, un elevado número de pacientes longevos, altos costos en el cuidado de estos pacientes, y por supuesto lo más importante es que estamos dedicándole tiempo a la atención a través de grupos multidisciplinarios en el cuidado de este tipo de pacientes. El 30% de las prescripciones van dirigidas al anciano, del 30% en general, y estos constituyen aproximadamente el 11% de una población tipo, por lo general. La influencia del envejecimiento va a traer aparejado, como habíamos visto en algunos casos, una mayor morbilidad. Hablábamos recién de las pluripatologías, la utilización de elevado número de medicamentos en cada uno de estos pacientes. Hemos visto situaciones en las cuales un individuo con una pluripatología puede recibir hasta más de 10 medicamentos diariamente en una cantidad de dosis de cada uno, lo que hace, ¿no es cierto?, muy engorroso el tratamiento y el control de esta medicación.
Los cambios fisiológicos que se producen con la edad, que van a afectar fundamentalmente la cinética, o sea, muchos aspectos de cómo se va a reflejar la farmacocinética de estos medicamentos, pero también las respuestas, la farmacodinamia en los distintos tejidos o órganos del paciente. Y el resultado puede llevar a una respuesta más intensa con dosis habituales de las que utilizamos fundamentalmente en el adulto joven. Una mayor toxicidad se va a ver reflejada probablemente también y mayor posibilidad, por supuesto, de interacciones entre fármacos que se reciben en forma simultánea. Los cambios fundamentalmente que tienen que ver lo vamos a relacionar con la cinética, sobre todo con la absorción de los medicamentos, el transporte, la distribución, la eliminación, cómo va a ser, qué cambios va a tener este tipo de fases de la cinética. En lo que se refiere a la farmacodinamia, qué está pasando con la respuesta en los tejidos de muchos medicamentos, la presencia disminuida de receptores a nivel tisular que puede reflejar diferencias en el comportamiento de los fármacos, patologías asociadas como insuficiencias venosas periféricas, anemia, la misma insuficiencia cardíaca que puede afectar de alguna manera aspectos cinéticos en la distribución de los fármacos. Vemos también que algunos reflejos importantes si nosotros comparamos individuos jóvenes, 25 años, con pacientes de mayor edad, como puede ser alrededor de los 75 años, y tomamos parámetros como la cantidad de agua corporal total, vamos a ver que el 65% del peso corporal a los 25 años es agua, mientras que a los 75 años está descendido a cerca del 50%. La masa magra del 20% en un adulto joven, cercana al 12% a los 75 años, va a traer aparejado importantes cambios. La perfusión del hígado del 100% en el paciente muy joven desciende al 55% aproximadamente a los 75 años. Así también la función renal del 100% pasa al 65% y el clearance renal al 60% en pacientes de 75 años, lo que va a traer aparejado importantes cambios. Analizando entonces los principales cambios de la farmacocinética, vamos a ver fundamentalmente algunos que tienen que ver con la absorción. ¿Cuáles son los cambios más importantes en el aparato digestivo del paciente de edad? Está disminuida la motilidad, lo cual refleja un menor vaciado gástrico al momento entonces de sacar el medicamento luego de ser ingerido hacia el duodeno, que es donde se va a absorber el fármaco. Esto puede traer aparejado algún enlentecimiento de la absorción de los mismos. Referido a lo que es moléculas grandes que se van a absorber por transporte activo, que hay un gasto de energía muy importante, esto puede traer aparejado una disminución de la absorción. También así, y como ya vamos a ver más adelante, si hay una atrofia de la mucosa que suele ser incluso inducida por algunos medicamentos en el paciente de edad, esto va a traer aparejado también una disminución de la absorción. Pero lo más importante se refiere a la disminución de la velocidad del flujo de transmembrana, un aspecto muy importante que es lo que permite el gradiente de concentración para pasar de un lado al otro de la membrana, y esto está muy disminuido en el paciente de edad, lo cual implica siempre o casi siempre una menor absorción. Una vez que el medicamento ha pasado al sistema plasmático, se va a empezar a distribuir por todo el organismo. Nosotros acá tenemos que considerar que en el paciente de edad puede haber un ligero aumento del panículo adiposo, lo que puede traer aparejado un aumento de la distribución de fármacos de naturaleza liposoluble, una disminución de la masa esquelética, una disminución del agua corporal total. Esto va a traer aparejado que muchos fármacos
que se distribuyen por el músculo lo puedan hacer, ¿no es cierto?, en una menor medida, una disminución del volumen de distribución. La disminución del agua corporal total va a traer aparejado también una disminución del volumen aparente de distribución de la mayor parte de los medicamentos. Y por supuesto los cambios en la unión con las proteínas del plasma. Sabemos que la mayoría de los medicamentos, y mientras más liposolubles son, más se unen a las proteínas plasmáticas. El paciente puede tener una disminución en la cantidad de proteínas plasmáticas, no solo de la albúmina, que es lo más frecuente en estos pacientes por una disminución de aspectos nutricionales también, sino de las globulinas. Y esto va a hacer que el medicamento se una menos a las proteínas y aumente la fracción libre, lo cual va a traer aparejado mayor pasaje a determinados tejidos que puede incrementar inclusive la respuesta de muchos medicamentos y aumentar los efectos adversos de los medicamentos. Y referido a la eliminación, o sea, cómo el medicamento sale del organismo y considerando fundamentalmente lo que ocurre en el hígado y a nivel renal, vamos a ver que la actividad intrínseca hepática para la metabolización, para la inactivación de muchos fármacos está disminuida. Hay una disminución de la perfusión sanguínea hepática, lo cual va a traer aparejado también una disminución del metabolismo de una gran cantidad de fármacos que tienen que ver o dependen para su metabolismo del flujo hepático. Y respecto del riñón hay una disminución del número de glomérulos, una disminución de la secreción tubular activa de muchas sustancias, y esto va a traer aparejado entonces que el fármaco disminuya su clearance a nivel renal. El fármaco se puede retener en el organismo, excretarse más lentamente, y si uno no advierte estos motivos y modifica las dosis, se pueden traer aparejados una gran cantidad de inconvenientes, de efectos adversos de los fármacos. Por esto entonces, y para un uso racional de medicamentos en el paciente de edad, los criterios a tener en cuenta de elección pasan fundamentalmente por decisiones, por consideraciones y fundamentalmente por acciones. Y en las decisiones tienen que ver sobre todo con el diagnóstico, el correcto diagnóstico, conocer adecuadamente la enfermedad, lo que va a permitir una mejor selección de medicamentos. Plantearse siempre si es necesario la utilización de fármacos en el paciente o uno puede manejarse con estrategias terapéuticas no farmacológicas, todo lo que tiene que ver con cambios de estilo de vida y relacionado a aspectos higiénico-dietéticos y demás, que muchas veces evitan el empleo de numerosos fármacos. Y las pautas que tienen que ver con el empleo de fármacos, fundamentalmente elegir bien el preparado farmacéutico. Hay pacientes que no pueden tragar comprimidos voluminosos, pastillas de gran tamaño, lo cual entonces hay que plantearse formas farmacéuticas líquidas, jarabes, soluciones que son de mayor facilidad para el tragado y por supuesto para la mejor utilización, ¿no es cierto?, por parte del paciente de estos fármacos. Las dosis, si hay que disminuirlas, o el intervalo entre las dosis, si hay que modificarlo de una manera. Y por supuesto lo que tiene que ver con la duración del tratamiento, sobre todo en patologías que no son crónicas, fundamentalmente la patología aguda, que tiene un tratamiento determinado y un tiempo determinado que a veces no siempre se respetan. Y esto hace que los pacientes tengan mayores inconvenientes. Respecto de las consideraciones, lo más importante es la relación fármaco-paciente. Y en esto tiene que ver fundamentalmente el análisis de la mayor cantidad de posibilidades de efectos adversos producidos por medicamentos que incluso en pacientes de edades más tempranas no se ven habitualmente con las dosis terapéuticas habituales. Y el otro importante motivo a discutir son las interacciones farmacológicas, o sea, cuando dos o más medicamentos son administrados en forma simultánea y entre ellos pueden traer aparejados cambios importantes uno sobre otro, molestarse en el transporte o en la eliminación a nivel hepático fundamentalmente,
quedar en mayor proporción uno de ellos dentro del organismo del anciano y traer aparejado grandes inconvenientes. Si nosotros puntualizamos algunos de los medicamentos más importantes que tienen que ver con estos efectos adversos de fármacos que son habituales, vamos a ver que los antimuscarínicos, o sea, medicamentos muy empleados, inclusive fármacos que también el paciente lo incorpora por automedicación, como son los antiespasmódicos, pueden agravar glaucomas o provocar constipación, lo cual va a traducirse después con un incremento en la posibilidad de bolos fecales en el paciente de edad. Los hipotensores, que plantean fundamentalmente en el paciente de edad hipotensión ortostática, por supuesto también impotencia sexual, o el empleo de beta bloqueantes, que puede traer acropariestesias muy importantes o broncoespasmos de manera significativa. Son los anti-H2, que en el paciente de edad, muy utilizados sobre todo en el medio hospitalario para prevenir posibilidades agresivas a nivel del estómago. En el anciano hemos visto cuadros confusionales muy importantes, ya que aumenta su distribución en el sistema nervioso central y pueden traer aparejado este inconveniente. O los cuadros depresivos inducidos por clonidina, que también son muy frecuentes. Ni hablar de glucocorticoides en el paciente de mayor edad, como puede ser la osteopenia, la osteoporosis que pueden inducir, pero también fenómenos que tienen que ver con hipertensión o con la posibilidad de provocar úlcera péptica. El empleo de diuréticos y fundamentalmente relacionándolo con la hipopotasemia que pueden provocar y desencadenar arritmias, o también gota, como son las tiacidas y por supuesto fenómenos de deshidratación en empleo de diuréticos en dosis altas. Y lo más importante a tener presente como efecto adverso de un grupo de medicamentos muy empleados, como son los antiinflamatorios no esteroideos y fundamentalmente el empleo de aspirina, que si bien está muy indicado en los pacientes como prevención secundaria de eventos cardíacos, el empleo de estos fármacos predispone de manera significativa a una de las complicaciones más importantes y causa muchas veces de hospitalización, que es la hemorragia digestiva alta en el paciente de edad. Interacciones. Las interacciones farmacológicas son muy importantes como aspecto a tener presente. Y relacionando esto que decíamos recién del empleo de medicamentos para prevenir la acidez gástrica, como los anti-H2, y fundamentalmente hoy el empleo por demás exagerado de los inhibidores de la bomba de protones, fundamentalmente el omeprazol o el pantoprazol. Hay numerosos trabajos que han demostrado que el empleo de estos fármacos en largo plazo por mucho tiempo puede aumentar la posibilidad de gastrinemias de las células argirófilas y predisponer a gastritis de tipo atrófica, con una atrofia importante de la mucosa, disminución de la absorción de vitaminas como puede ser la B12, que no va a tener el factor intrínseco de Castel a nivel de la mucosa porque esta atrofiada no lo sintetiza y predispone a las anemias, o el aumento de la pepsinogenemia. Pero por supuesto, los inhibidores de la bomba de protones, por su actividad a nivel del citocromo, a nivel del citocromo P450 del hígado, y la consecuencia sobre interacciones muy importantes con otro fármaco que ya la vamos a ver, y el sobrecrecimiento bacteriano producto de la disminución de la acidez a nivel gastroduodenal, lo cual predispone de manera significativa a una sobrecolonización, y como tienen reflujo estos pacientes, una predisposición a la posibilidad de patología del aparato respiratorio. Esto se ve frecuentemente tanto en infecciones de la comunidad, pero también en infecciones intrahospitalarias en el aparato respiratorio. Un aspecto
particular a tener en cuenta como fenómenos adversos de muchísima importancia en el paciente en general, pero fundamentalmente de edad, es el riesgo de arritmias graves, como son aquellas que predisponen a taquicardia ventricular, como son las arritmias polimorfa de tipo de Torsoa de Pointes. Y hay muchísimos fármacos, como vemos en la placa, que predisponen a este tipo de arritmias, inclusive los mismos antiarrítmicos, como la quinidina, o algunos que ya no se utilizan más, como la encainida, que han sido retirados del mercado por este motivo, pero la misma amiodarona también tiene descrito casos de este tipo de arritmias. Muchos antibióticos y quimioterápicos, fundamentalmente los antibióticos macrólidos, el cotrimoxazol, antimicóticos como el ketoconazol o antivirales como la amantadina predisponen a este tipo de arritmias. Por supuesto, los antihistamínicos clásicos, los antagonistas H1, y fijémonos que dentro de este grupo el astemizol, la terfenadina han sido retirados del comercio ya hace unos cuantos años por producir muerte súbita y fundamentalmente en pacientes de edad por la posibilidad de desencadenar este tipo de arritmias. O fármacos proquinéticos empleados en el tratamiento de enfermedades dispépticas del aparato digestivo, como cisapride, que ha sido retirada del mercado hace ya 10 años por la misma aparición de este tipo de arritmias. Y múltiples psicofármacos como los tricíclicos, el haloperidol o la fenotiazina, que también pueden desencadenar este tipo de fenómenos arritmógenos. También es importante tener presente que los fármacos con efectos anticolinérgicos, antimuscarínicos, son destacados en cuanto a las distintas posibilidades que pueden provocar, y así tenemos grupos farmacológicos muy importantes que provocan este tipo de inconvenientes. Antiparkinsonianos, como los antiparkinsonianos antimuscarínicos, como el biperideno, por ejemplo. Los antihistamínicos clásicos, como la difenidramina o la prometacina, también pueden provocar efectos antimuscarínicos importantes, como sequedad de las mucosas, constipación, glaucomas, palpitaciones. Antipsicóticos, la clorpromacina, el haloperidol son frecuentes en producir este tipo de inconvenientes, pero también antihipertensivos como la clonidina, donde sus efectos antimuscarínicos son muy molestos para el paciente, fundamentalmente a nivel de lo que ocurre ocularmente, como la visión borrosa o la aparición de aumento de la presión intraocular. O los antidepresivos tricíclicos, que ya son menos utilizados, pero la nortriptilina es muy frecuente de producir este tipo de efectos antimuscarínicos. Y por supuesto, antiespasmódicos, que son muy frecuentes en su utilización, fundamentalmente el propinox o el metilbromurodioxina, muy frecuentes en cuanto al empleo y fundamentalmente como automedicación, como ocurre, ¿no es cierto?, o con asociación de estos medicamentos con otros fármacos en la misma forma farmacéutica, incluso que muchos de ellos son de venta libre y el paciente los ingiere y puede traer este tipo de inconvenientes que son bastante molestos y a veces problemáticos para muchos de estos pacientes. Bien, y en general, y para comenzar fundamentalmente con un capítulo que no es para nada despreciable, que es el capítulo de las interacciones, cuando administramos 2 o más fármacos simultáneamente, y vamos a tomar sobre todo las interacciones que ocurren a nivel del hígado, las interacciones hepáticas, donde sabemos que fundamentalmente uno de los fenómenos de fase 1 para cambiar la estructura de fármacos, para inactivarlo, como es la oxidación producida en citocromos a nivel del P450, y como vamos a ver en la placa, nosotros tenemos hoy conocimiento de por lo menos una decena de citocromos que tienen que ver con metabolismo de muchas sustancias en el hígado, pero fundamentalmente nos interesan 2, el 3A4
y el citocromo 2D6, y si nosotros analizamos estos dos citocromos vamos a ver que el 3A4 se encarga nada más y nada menos que del 50% del metabolismo de fármacos, y si le sumamos el citocromo 2D6 que se encarga del metabolismo de prácticamente el 30% de los fármacos que necesitan cambiar su estructura en el hígado, entre estos dos citocromos se metabolizan el 80% de las sustancias que van a necesitar algún cambio en la estructura. Y acá está estudiado perfectamente cuáles fármacos pueden comportarse en cualquiera de los dos aspectos, ya sea inhibiendo la actividad de este sistema microsomal o favoreciéndola, induciéndola. Y dentro de los inhibidores de estos citocromos, lo más importante evidentemente tienen que ver con antibióticos macrólidos, como la eritromicina sobre todo, en menor medida la claritromicina, y fundamentalmente con los antimicóticos como el ketoconazol, imidazólicos, muy utilizado y es uno de los más potentes inhibidores del sistema microsomal. Y en el extremo opuesto, o sea, aquellos fármacos que inducen el metabolismo microsomal hepático, fundamentalmente el fenobarbital, los glucocorticoides, la troglitazona, algunos de los más importantes a tener presente. Fijémonos que si tomamos el citocromo 3A4, como se muestra en la placa, decíamos que el 50% de los fármacos que van a pasar por el hígado y necesitan cambiar la estructura lo van a hacer en este sistema. Y son numerosos los grupos farmacológicos distintos que intervienen en este motivo. Macrólidos, decíamos recién, la eritro y la claritromicina se metabolizan a este nivel. Los opiáceos como el fentanilo, el alfentanilo también utilizan de manera significativa este citocromo. Los antihistamínicos clásicos, el astemizol, la terfenadina, los bloqueantes de los canales de calcio como la amlodipina, el verapamilo, el diltiazem, ni hablar de la importancia de que las benzodiazepinas se utilizan también este metabolismo hepático para cambiar su estructura y salir del organismo, fundamentalmente como el alprazolam, la benzodiazepina más prescripta en la actualidad, pero también el midazolam, que se utiliza mucho para obtener un efecto hipnótico importante. Inmunomoduladores, la ciclosporina, o antirretrovirales como el saquinavir o el indinavir también se metabolizan por este citocromo. El simvastatin y atorvastatin, dos de los medicamentos hipolipemiantes de mayor utilización y fundamentalmente también en estos pacientes de edad. Esteroides, glucocorticoides y otros esteroides anabólicos también intervienen el metabolismo a nivel de este sistema microsomal, y algunos otros, como para citar el sildenafil, el cisapride o agonistas beta-2 que los utilizamos en el asma, como el salmeterol, de mucha importancia a este nivel. No menos importante, si uno sigue analizando interacciones y fundamentalmente aquellas que producen una inhibición del sistema microsomal hepático, y como se ve en la placa, fundamentalmente referido al 3A4, que es uno de los más importantes, los macrólidos, que son potentes inhibidores de este sistema, van a modificar el metabolismo de metilxantinas como la teofilina o de la ciclosporina, también de las hipnobenzodiazepinas, la carbamazepina, un anticonvulsivante muy importante. Relacionado con esto, también vemos que las fluorquinolonas, fundamentalmente la ciprofloxacina, en altas dosis, cuando se supera 1,5 gramos, alrededor de 1,5 gramos por día, se comporta como un inhibidor del citocromo, fundamentalmente del 1A2, y puede disminuir el metabolismo de teofilina y hacerla con mayor toxicidad la teofilina dentro del sistema nervioso central y provocar convulsiones, pero también afecta la ciclosporina, el tacrolimus, y disminuye el metabolismo de la warfarina, uno de los anticoagulantes más utilizados
con el consiguiente riesgo de hemorragias en muchísimos pacientes. Otro aspecto relacionado a las interacciones no siempre tienen que ver con las interacciones entre fármacos. También son muy importantes las interacciones entre los efectos farmacológicos. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquellos fármacos que tienen que ver con el óxido nítrico, vamos a ver que el sildenafil, que es un potente estimulante del óxido nítrico, o los nitratos, que también son potentes estimulantes relacionados con el óxido nítrico, o beta bloqueantes como el nebivolol, todos estos, si se administran de una manera asociada, pueden traer aparejado un efecto vasodilatador muy importante y riesgos en el paciente. Como también puede ser, como se ve en la placa, el bloqueo del receptor alfa-1, que puede ser provocado por la tamsulosina, la terazosina, medicamentos muy utilizados fundamentalmente por el especialista en urología, en el paciente con hiperplasia benigna de próstata. El carvedilol, que es un beta bloqueante que tiene agregado un bloqueo alfa-1, y si estos se asocian, pueden traer aparejado fenómenos más importantes de hipotensión ortostática en el paciente, con caídas, con efectos adversos significativos. O el mismo efecto antimuscarínico que habíamos visto mucho en las placas anteriores, como puede ser la oxibutinina, antidepresivos tricíclicos o la clonidina, que si las asociamos vamos a ver que se incrementan estos efectos anticolinérgicos y traen aparejados inconvenientes importantes en muchos pacientes. O las miopatías, aquellas inducidas por estatinas, pero que también la provocan fibratos, o las mismas benzodiazepinas, que si nosotros asociamos estos fármacos vamos a incrementar el inconveniente con problemas musculares muy importantes como debilidad, fatiga y hasta postración de pacientes en muchos casos. Y por supuesto que no es menos significativo porque son grupos farmacológicos que se automedican, como pueden ser los laxantes, que sacan mucho sodio, ¿no es cierto?, por el aparato digestivo bajo, y si el paciente está recibiendo diuréticos, que también van a exfoliar sodio a nivel del glomérulo renal, van a provocar una hiponatremia que puede ser grave en muchos pacientes de edad. Y llegamos fundamentalmente dentro de lo que es el uso racional a lo que denominamos acciones importantes. Y dentro de estas acciones importantes hay tres aspectos que me parecen de mayor interés y se refiere fundamentalmente a la prescripción legible. Normalmente no escribimos bien, el paciente no nos entiende lo que escribimos y esto suele ser muy problemático, asociado con algo que ya lo planteamos al comienzo, que es una dificultad en la visión del paciente. Encima no ve bien, nosotros tenemos una prescripción que es bastante problemática. Instruirlo al paciente, educarlo respecto de lo que significa el beneficio del medicamento que le vamos a prescribir, qué riesgos le puede ocasionar, advertirle que nos notifique si aparecen efectos problemáticos o que a él le producen algún tipo de inconveniente, que pueden ser efectos adversos graves y tomados a tiempo podemos solucionar. Educarlo en cómo utilizarlo al medicamento, esto es muy común en muchos fármacos, sobre todo en aquellos que el paciente lo va a ingerir como una forma farmacéutica sólida. Muchos pacientes tienen inconvenientes para tragar porque tienen una dificultad a nivel del tránsito, del esófago, de la deglución misma, lo mastican muchas veces al comprimido. Hay muchos fármacos que al masticarlo, si tienen cubiertas entéricas para protegerlo de algunos aspectos que tienen que ver como la acidez del medio gástrico para que sean liberados más adelante, van a disminuir su actividad, como puede ser el omeprazol o el pantoprazol, que sabemos que si el paciente no lo traga entero y lo mastica, se va a protonizar en la luz y no va a tener una adecuada actividad farmacológica, inhibiendo la secreción gástrica. Y esto es muy importante advertirlo, ¿no? La instrucción es un capítulo muy importante a tenerlo presente con el paciente de edad. Y por supuesto, y para finalizar este tipo de acciones importantes, es el control. Hay que controlar las dosis que prescribimos a los pacientes
en el comienzo de la administración de un fármaco y ver si las mismas van a seguir de igual manera o vamos a bajar un poquito la dosis. Y por supuesto el cumplimiento, si el paciente cumple, ¿quién controla el cumplimiento de la prescripción del fármaco? Bueno, y para ir finalizando, fundamentalmente, creo que tendríamos que hacernos una serie de preguntas al momento de prescribir medicamentos en pacientes adultos mayores, añosos. Y la primera pasa por si en realidad hace falta el tratamiento medicamentoso o lo podemos evitar. Y si necesitamos emplear un fármaco, ¿cuál es el medicamento más adecuado para el paciente que tenemos en la consulta? Y si hay prescripciones simultáneas o el paciente es polimedicado, si va a poder tolerar nuevos medicamentos que nosotros vamos a prescribir, o tendremos que pensar también en la posibilidad de quitarle al paciente algunos medicamentos que pueden no ser muy útiles o indispensables. Pensar en cómo vamos a dosificar, cuál va a ser el mejor intervalo para la dosificación, comenzar siempre con dosis bajas e ir incrementándola de a poco en función de la respuesta que vamos obteniendo. ¿Cuál es la forma farmacéutica que vamos a emplear más importante para que el paciente pueda tolerar mejor la medicación? Serán las formas farmacéuticas líquidas fundamentalmente. Pensar en cuáles son las reacciones adversas más importantes del fármaco que vamos a utilizar para poder advertirle al paciente que ante ciertos aspectos que puedan aparecer nos comunique rápidamente. ¿Cómo controlar el cumplimiento si el paciente ha comprendido bien la prescripción? Tratar de que el abuelo o el anciano venga siempre acompañado con una persona a la consulta para poder darle instrucciones también y que ellos puedan controlar y ayudarnos al respecto de lo que es el cumplimiento de una manera muy importante. Y si es necesaria una medicación permanente, lo cual vamos a tener que verlo bien, muchas veces podemos hacer tratamientos intermitentes y no permanentes en el paciente en muchas enfermedades. Y a manera de conclusión, pensemos siempre que los fármacos no siempre son necesarios. Pensemos en la posibilidad de que cuando tenemos un paciente de edad en alguna consulta polimedicado, revisar bien la medicación, que por lo general no la hemos prescrito nosotros, sino que es la confluencia de múltiples consultas con especialistas y pensar en la posibilidad de reducirle dosis, reducirle medicamentos. Adecuar formas farmacéuticas que sean de mejor tolerancia para el paciente y dosis de acuerdo al estado en que el paciente está en el momento. Prescribir solo lo que realmente necesite el paciente, pautas simples de dosificación, alguien que lo ayude la mayoría de las veces y revisar la medicación regularmente. No olvidarse de que si bien nos cuesta mucho hacerlo volver en reiteradas oportunidades a pacientes que le cuesta deambular y demás, permitamos también que el paciente nos consulte de manera telefónica o un familiar se acerque a la consulta para poder traernos qué respuesta va teniendo el paciente con la medicación y de esta manera poder ayudarlo de manera importante y no siempre, empleando medicamentos en forma permanente y que a veces nos olvidamos de los controles del paciente en el largo plazo fundamentalmente. Creo que alrededor de esto gira habitualmente la posibilidad de hacer una terapéutica y una prescripción farmacológica racional en los pacientes de edad y que la mayoría de las veces te va a traducir en beneficios, sobre todo en el largo plazo, y una disminución muy importante de efectos adversos serios y de interacciones farmacológicas que agravan muchas veces el estado de salud de nuestros enfermos. Creo que con todo esto hemos tenido entonces un pantallazo general de cuáles son los aspectos más importantes.
a tener en cuenta y bueno, agradecerles a todos ustedes